Señor Miguel Ángel Soria, usted es especialista en prisión preventiva. ¿Era necesario, era útil imponerle 15 meses de prisión preventiva a Keiko Fujimori, pese a que se nos anuncia que va a iniciarse el juicio oral o su fase intermediaria dentro de 2 meses? Bueno, primero agradezco la invitación, buenos días, y en segunda medida responder la pregunta directamente. Desde la lógica de los derechos humanos, la medida no es necesaria. Digamos, si bien es cierto de que hay graves y fundados indicios de que se ha cometido un delito, y lo cual ameritaría llevar este caso ya a un juicio oral. ¿Qué delito? Todos los delitos que atribuye la Fiscalía, ¿no? Desde el lavado de activos, obstrucción de la justicia, ¿no? Digamos que hay fuertes indicios de que podría haber la comisión de un delito. Finalmente eso se tiene que demostrar en un juicio oral. Pero cuando analizamos la posibilidad de imponer una prisión preventiva, tenemos fundamentalmente que analizar 2 cosas. Si es que existe peligro de fuga o peligro de obstrucción. Eso bajo los derechos humanos se tiene que analizar de manera muy exhaustiva, ¿no? Porque las personas que aún están en un proceso penal están bajo la cobertura de la presunción de inocencia. Y no se puede imponer la prisión preventiva a las personas por el hecho solamente de que existan estos graves indicios o fundados de la comisión de un delito. Entonces aquí lo que se tiene que analizar fundamentalmente, y creo que ahí no hay tantas razones para que el juez haya dictado esta prisión preventiva, es si es que efectivamente la señora Fujimori tenía la intención de fugar o tenía la intención de obstruir. Y además aquí tenemos que hacer un corte en el tiempo. El análisis de si es que estos riesgos existían tenían que realizarse a partir de los hechos que se hayan producido durante los 61 días en que la señora Fujimori estaba en libertad, después de su orden de libertad. Y desde ahí... ¿Solamente esos o desde que el TC asumió el caso y dejó de ver nuevos elementos? No. Es decir, octubre del 2018. Desde la sentencia del TC, o sea, desde que se notifica, desde que la señora Fujimori sale en libertad, desde ahí se tiene que analizar. En ese tiempo la señora hizo algo para obstruir nuevamente la justicia. O intentó fugar del país o intentó esconderse. No ahí sí que, al juez no le sobran elementos. Claro, ¿no? O sea, en realidad no existe. O sea, la posición del juez de que ella tuvo que haber tenido una propiedad para demostrar arraigo domiciliario es un fundamento bastante débil, ¿no? O sea, ¿sobrepasa esta decisión del juez lo establecido en ese pleno jurisdiccional de la Corte Suprema sobre precisamente prisión preventiva? Sí, sobre el pleno jurisdiccional... Era de obligatorio cumplimiento, además. Exacto, ese es el gran problema, ¿no? La falta de institucionalidad al interno del Poder Judicial. No solamente el pleno jurisdiccional, digamos, diversos estándares constitucionales del propio Tribunal Constitucional y además los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Lo que yo he notado mucho en la decisión del juez es este peligro abstracto de peligro de fuga o peligro de obstrucción. Y el estándar internacional en materia de peligro de fuga o peligro de obstrucción es un peligro concreto, es decir, se tiene que verificar en el caso concreto de si es que existe o no un peligro de fuga o un peligro de obstrucción. ¿Por qué se aplicó en Estados Unidos contra Toledo y a usted le parece mal que se aplique acá contra Keiko Fujimori? Lo que pasa es que en el caso de Toledo sí se corroboró de que existía riesgo de fuga. ¿Cuál era? Por ejemplo, haber encontrado dinero en maletas, ¿cierto? Dinero en efectivo difícilmente podemos creer que le hace falta a la señora Fujimori, ¿no? Es lo que más recibe. No, claro. Pero no se lo han encontrado. Claro, no se lo han encontrado, más que seguro en transferencias. Además, fuera dinero en efectivo no declarado, escondido, exacto, ¿no? Y había intentado además ya salir para Israel, ¿no? Bueno. Exacto. Entonces, digamos, en el caso de Toledo la medida está justificada, ¿no? En el caso de Toledo no se discute si es que es responsable o no. Lo que se discute en el caso de Toledo es si es que él debería ser extraditado o no a Perú para que responda por los crímenes de corrupción que se le acusa. El hecho de que no haya querido volver a enfrentar... Esa es una de las razones también. Fuertes, o sea, ¿no? porque él tenía conocimiento de un proceso penal, tiene conocimiento de que existe una orden de prisión preventiva en su contra y él ha decidido no presentarse ante la justicia peruana. Entonces, hay una serie de elementos en el caso de Toledo que concurren y que permiten tenerlo privado de su libertad en Estados Unidos. La verdad que parece un despropósito dejar a Toledo libre por las calles, ¿no? Claro, no, definitivamente. De que hay peligro de fuga en él, definitivamente lo hay. Definitivamente lo hay. En Estados Unidos también intentar actuar para obstruir la justicia definitivamente es un delito federal que complicaría más su situación. Pero en el caso concreto del presente que estamos analizando, el que nos convoca, efectivamente hay una serie de fundamentos que no aplican al caso concreto, ¿no? Ahora, probabilidades de que la señora Fujimori, porque lo que es gravísimo de este asunto es que con razón o sin razón, el hecho de que el Tribunal Constitucional había pasado todo a foja cero la vuelve a ella más vulnerable con respecto a tener que pasar otra vez por este proceso de prisión preventiva desde cero y pasar por todas las instancias como lo hemos visto con la abogada. Es curioso cómo a veces una medida que te buscaba beneficiar por las razones
equivocadas y externas, termina perjudicándote. ¿Qué probabilidades hay de que sea reconsiderada esta sentencia en segunda instancia? Porque hay que decirlo, a la señora Fujimori hay que juzgarla y hay que meterla presa cuando se la encuentre culpable, pero como a todo ciudadano hay que respetarle los derechos a ella y a cualquiera. En eso hay que creo que quede claro cuáles son lo que estamos analizando acá. Le vamos a pedir que después de la pausa nos ayude a desarrollar esa idea. Con mucho gusto. 8 de la mañana con 50 minutos, continuamos nosotros en ampliación de noticias. Estamos conversando con Miguel Ángel Soria, ex viceministro de Justicia, en el despacho de Derechos Humanos. Y esa es la visión que compartías con nosotros, Miguel Ángel, respecto a lo ocurrido con Keiko Fujimori. Decías tú algo importante, pero que hemos dejado de lado, me parece, todos, la presunción a la inocencia. Mientras no hay una sentencia en sentido contrario, se supone que todos somos inocentes. Exacto. Pueden haber indicios que precisamente motivan una prisión preventiva, pero en el caso de Keiko Fujimori, por ejemplo, hasta sus opositores advierten que ya debería haber una acusación formal de la Fiscalía, porque cuando los jueces, 2 que han resuelto sus prisiones preventivas, ha pedido el Ministerio Público, en la práctica lo que han hecho es un minijuicio y una sentencia anticipada. Claro, porque de hecho la lectura de la resolución del juez Zúñiga ha sido fundamentalmente sobre temas de fondo. Claro, ¿no? Es donde ha basado mayormente sus fundamentos, ¿no? Pero los argumentos del peligro de fuga y el peligro de obstrucción son bastante débiles, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, el juez diga no es suficiente que la señora Fujimori haya comparecido a todas las diligencias para demostrar que no hay peligro de fuga. Al contrario, o sea, de hecho, la voluntad de una persona que se presenta ante la justicia a todas las diligencias y que se entrega cuando se además, usted, ahora hablando ya en términos de lo que se viene, ¿cree que algún juez se va a atrever a volver a sacar a la señora Fujimori de la cárcel? Ojo que esto parece un yo-yo. Sí, claro. Entra, sale, entra. No debe haber nada más angustiante para una persona que está en esa situación, ¿no? Exacto. El tema es el siguiente, muchas veces se cuestionan a los jueces, a los tribunales, incluso hasta los jueces supremos de la valentía que tienen para aplicar el derecho, ¿no? El país está lamentablemente polarizado en temas de política y la política... lo político-judicial. Exacto, entonces hay estándares internacionales, constitucionales muy claros en esta materia que deberían ser respetados, ¿no? Y la utilización... La forma ¿cómo lo planteamos, no? ¿Se atreverá el juez? Exacto, porque ¿no? lamentablemente... Debería mirar lo jurídico, no es lo mediático. Exacto, hay mucha presión mediática, mucha presión política y el tema es que si es que va a haber valentía o no de los tribunales de aplicar los estándares que garantizan los derechos. Ese es el tema, ¿no? Sea quien sea, porque acá no se defiende la inocencia de nadie, sino se defiende precisamente la aplicación real o efectiva de los derechos. Eso es a lo que tenemos que apuntar. ¿Considera que el argumento del temor a la fuga tiene poco fundamento, pese a que hemos visto en el Perú una cantidad de gente que se ha fugado, incluido un comandante general del ejército, sí, claro, y un montón de otras autoridades, a comenzar por el propio padre del ajusticiable? Pero el otro argumento, obstrucción a la justicia, ¿no han habido evidencias de intimidación a testigos? ¿No hay testigos que han declarado haber sido objeto de una presión para que mientan a la justicia? La pregunta es ¿cuándo? O sea, si es que estas declaraciones, estos actos de coacción contra testigos se produjeron durante el tiempo que la señora Fujimori salió por última vez en libertad, tendrían razones para declarar que ha habido o habría obstrucción de la justicia. El margen temporal a solo 2 meses desde que salió en libertad. Es que es el margen que se ha debido analizar. Que consideran que el plazo para tomar en cuenta estos elementos debe ser remontado hasta el momento en que se presentó el recurso ante el TC, razón por la cual el TC no quiso, por ejemplo, ver el testimonio de Jorge Yoshiyama. Lo que pasa es que acá tenemos que distinguir 2 especialidades también en el derecho. Una cosa es la visión penalista, con la que yo no concuerdo en todos los casos, y otra cosa es la visión de quienes tenemos la especialidad en derechos humanos. De hecho, yo le pongo un ejemplo, por ejemplo. En el Código Penal se exige el que el juez tenga que analizar o la existencia de peligro de fuga o la existencia de peligro de obstrucción. En el ámbito internacional, la Corte Interamericana tiene estándares muy claros de que se tienen que analizar ambas cosas en un caso concreto. Es decir, para que se dicte prisión preventiva, bajo el estándar internacional, tiene que haber peligro de fuga y peligro de obstrucción. Y el tema es que en el Perú, precisamente porque el Código Procesal Penal establece esta distinción exigiendo una u otra condición,
ese es el análisis penal o procesal penal, pero quienes vemos temas de derechos humanos analizamos las cosas de una perspectiva internacional que es otra óptica. Entonces, mi posición es una perspectiva de derechos humanos. Por eso es que le planteo que el corte en el tiempo es fundamental y el peligro de fuga o obstrucción tiene que analizarse desde que la señora Fujimori salió en libertad y no antes. Hay un aspecto, bueno, lo que ha planteado Fernando, creo que es materia de discusión. Aquí tenemos otra perspectiva, pero hay un aspecto que sí es importante y es la gravedad del caso y la cantidad de pruebas no necesariamente redundan en la prisión preventiva. No. Eso redunda en la calidad de la acusación. Exacto. A su criterio, ¿qué tan fuerte y sólido está el caso contra Keiko Fujimori en este momento? Yo creo que hay muchos indicios sobre el tema. Hay testimonios, se están corroborando con diversos testimonios, todos coinciden. En ese aspecto, yo creo que la Fiscalía tiene una tesis fuerte. Tiene un buen caso, de acuerdo. El tema es cuándo va a presentar la acusación, ¿no? Y ese es otro tema que tenemos que observar también en esta decisión del juez. Él ha dictado 15 meses de prisión preventiva y ha hecho una distinción de plazos. 2 meses para que para que la Fiscalía presente la acusación. 5 meses para que se analice la acusación en la fase intermedia y 8 meses para el juicio oral. Eso, por ejemplo, es una irregularidad desde el punto de vista jurídico, porque quien va a analizar si es que el caso pasa a juicio oral o no es precisamente el juez Zúñiga. Y él con esa decisión ya estaría adelantando un juicio, porque lo que se hace en la fase intermedia es analizar si es que la acusación cumple los requisitos formales y de fondo para pasar a un juicio oral. Y él ya avanzó más allá. El juez ya avanzó indicando incluso plazos. Yo me voy a demorar 5 meses en analizar que esto pasa a juicio oral y vamos a tener 8 meses de juicio oral que lo va a ver ya una sala superior. Entonces, eso no es completamente regular. En todo caso, el juez Zúñiga se ha debido restringir a 2 meses. Bajo su óptica, a que en 2 meses se presente la acusación y en ese tiempo analizará si es que es necesaria o no la medida de prisión preventiva, ¿no? Y creo que además no ha habido mucho fundamento fuerte por parte del juez Zúñiga en el sentido de por qué no una comparecencia restringida impidiendo que Keiko Fujimori se acerque a los investigados, a los testigos, a los peritos, a determinadas personas. No aplicó esa medida, o por qué una prisión domiciliaria. Era técnicamente posible porque el juez descartó, por nuestro marco normativo, poder aplicar esa decisión. Claro, y la pregunta es por qué... podido sí, claro que sí. O sea, si es que la Fiscalía pide una prisión preventiva, el juez puede morigerar la decisión y adoptar una medida menos gravosa. No olvidemos que la prisión preventiva... ¿Está usted seguro de que hay prisión domiciliaria antes del juicio? Sí, claro. La prisión domiciliaria es una modalidad de una comparecencia restringida. La comparecencia restringida es una medida que se imponen restricciones a las personas, pero que están deambulando en la calle, están en libertad. La prisión domiciliaria es una modalidad de comparecencia restringida, pero que se cumple en el domicilio de la persona. Y en el tema de fondo, porque ya el mismo juez Zúñiga Gorday se ha pronunciado prácticamente sobre el tema de fondo. Para usted le queda claro... el delito más grave que se le imputa, y por eso que se piden 3 años de prisión preventiva y por eso es que está investigada 4 años, lavado de activos. ¿Hay indicios de lavado de activos? Es un cargo muy severo. Lo que pasa es que eso se tiene que demostrar en el juicio, ¿no? O sea, está en discusión de si es que digamos, la caja de Odebrecht, de donde provenían los aportes, era una fuente ilícita o no. Eso primero hay que demostrar. Jorge Barata ha dicho que él no sabía el origen ilícito de esos... Igual se tiene que demostrar en el juicio oral, ¿no? Jorge Barata puede declarar una serie de cosas también para salvar a su empresa, para salvar su propia responsabilidad, para cumplir con el acuerdo. Exacto, eso se tiene que mostrar en el juicio. Incluso para eso están los codinomes, la manera como se saca el dinero, la forma, si es que cómo se traslada, a quién, en qué manera. O sea, hay mucho más que simplemente la declaración de Jorge Barata, pero lo cierto es que si el juez, en el caso de Keiko Fujimori, que parece ser... Por el caso de Alejandro Toledo es bastante obvio que hay una coima, por lo menos, ¿no? Claro. Pero en el caso de Keiko Fujimori, que parece ser una piedra angular, si declara que el origen de Odebrecht es ilícito y hay lavado de activos, presenta un precedente para todos los otros casos, claro, ¿no? Para todos los demás, ¿no? Claro, y ahora la no misma solamente... vara van a tener que medir a Humala, a la señora Villarán, y a la señora Lourdes Flores y a cualquiera que haya recibido plata de estas empresas. Pero ahí también viene otro tema, ¿no? Que aplica para todos ellos. ¿Sabían ellos que esa fuente o esa caja era ilícita? Esa puede ser la fortaleza de la defensa. Sí, claro. ¿No? Y eso es lo que se tiene que mostrar en juicio oral, no en esta etapa. Interesante, ¿no? No en esta etapa. Claro, interesante porque ahí hay demasiadas cosas en juego y tanto Fiscalía como las de respectivas defensas van a tener que hilar muy fino. Lo cierto es que ya ese es un debate técnico penal puro, ¿no? Puro. O sea, ese es, digamos, desde el punto de vista dogmático, penal, va a ser interesante ese debate en el juicio oral.
pero eso no se analiza en materia de prisión preventiva. De no haber lavado de activos, sí hay configuración de otros delitos. Podría haber. O sea, hay indicios razonables, ¿no? Digamos, la Fiscalía No es tiene... lavado de activos o nada. No, hay otros porque estamos hablando de un concurso real que supone acto, una comisión de un acto, la comisión de un delito, ¿no? Distinto es al concurso ideal, donde con un solo acto uno puede cometer diversos delitos. Pero en este caso la Fiscalía postula la tesis de que hay concurso real de delitos, por eso que está sumando penas y me parece que está llegando a 15 o 25 años de pena privativa de libertad, ¿no? Como prognosis. Muy bien, interesante. Recordemos que las cosas en este caso no son blancas ni negras. No, estamos claro hablando no de personas, estamos hablando de procesos. Por supuesto que hay gente que cree que la prisión preventiva de Keiko Fujimori es justa. Hay argumentos en contra y argumentos a favor y estamos tratando de exponerlos todos. Acá no se trata de defender personas, sino de analizar circunstancias. Claro, y sobre todo era un principio fundamental, ¿no? Esto nos puede afectar a todos y hay que dejar las cosas en blanco y negro y sobre todo debe priorizarse la aplicación de los derechos. No, creo que sea muchos, quien sea. muchos aprendieron a la mala ese concepto, claro, ¿no? Los claro. que aplaudieron en carne ajena lo que después les pasó. Existe en el carne karma, propia. dicen existe el karma. o la irresponsabilidad. Además, tal vez, ¿no? haber incitado que esto pase, ¿no? Así es, muchísimas gracias. Muchas gracias por la Estábamos invitación. entonces conversando sobre este tema del que vamos a seguir hablando. El abogado Miguel Ángel Soria estuvo con nosotros, ex viceministro de Justicia, en el despacho de Derechos Humanos, dándonos su opinión sobre la decisión que se tomó ayer con respecto a Keiko Fujimori. Hemos tenido opiniones diversas. Ha estado con nosotros la señora Yuliana Loza, pero más temprano estuvo con nosotros el abogado Luciano López y la idea es escuchar distintos argumentos. Vamos a la pausa y volvemos.